Hola santos y santas, amigos y amigas, seguimos con Mateo 27. Y venida la mañana entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, presidente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué se nos da a nosotros? Tú lo verás. Y arrojando las piezas de plata al templo, salió y fue y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el arca de la limosna, porque es precio de sangre. Mas habido consejo, compraron con ellas el campo del alfarero por sepultura para los extranjeros, por lo cual fue llamado aquel campo Acéldama, campo de sangre, hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Entonces aquí está que Judas se arrepintió, pero yo sé que a mucha gente le gusta considerar la idea de que Judas se arrepintió y que está en el cielo. No creo que sea eso, no porque yo lo crea, sino porque por la manera, por lo que dice la Biblia, no solamente esto, sino otros pasajes cuando se refieren a Judas. En este caso, él se arrepintió se dio cuenta, en ese sentido, que como que se dio cuenta de lo que hizo, pero se arrepintió ante Dios, no sé, amigos. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan, vamos a ir brevemente ahí, y ahí sigo porque quiero seguir leyendo. En el Evangelio de Juan, miren lo que dice Jesús cuando está orando. Y no solamente eso, amigos, hay un salmo que también habla de esto, de esta situación. Y hay varias partes, no solamente Mateo, la Biblia en general nos deja saber que Judas no, su arrepentimiento no. Miren lo que dice acá, no era ante Dios. Aquí está. Perdón, pensaba que lo había. Perdón, pero sí lo había marcado. ¿Cómo no está acá? Ok. Espérate, que Judas tiene un título que se llama Hijo de Perdición. Aquí está, perdón. Dice: cuando estaba Jesús, está diciendo, esto está en el capítulo de Juan, pero es en el mismo momento que él está orando en el jardín del Getsemaní, así, justito antes de su arresto, ¿no? Dice Jesús, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, ya Judas, amigos, Judas siempre, sabemos que siempre fue un ladrón, siempre robaba de la bolsa. Estuvo con Jesús, conocía a Jesús y lo traicionó. En algún momento, de veras, así se arrepintió de las cosas que hacía. Incluso la traición que él hizo, o sea, se piensa que cuando ya se dieron cuenta que su reino todavía no iba a ser ahorita, sino que él tenía que irse y venir, y después ya en su venida el reino, como que se dio cuenta él que en ese momento no iba a tener poder, ¿entienden? Porque si su reino hubiera sido ahí, ya hubiera sido rey, entonces los 12 apóstoles hubieran sido así, tipo como gobernadores y cosas así, pero ya él dijo que no, que él tiene que morir y resucitar, y ya más adelante su reino. Entonces pareciera que como que se dio cuenta que no iba a tener poder, y
lo traicionó, ¿no? A alguien completamente inocente. Entonces, su arrepentimiento hacia él, quizás ante Dios, no sé, me parece que no, porque Judas siempre es en la Biblia el hijo de perdición. Bueno, seguimos adelante, perdón, pero tenía que explicarlo. Y Jesús estuvo delante del gobernador y el gobernador le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilatos entonces le dice, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso cual quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y juntos ellos les dijo Pilato, ¿cuál queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús que se dice Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo, no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús matasen. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Les dicen todos, sea colgado en un madero. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos gritaban más diciendo, sea colgado en un madero. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, veréislo vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser colgado en un madero. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla y desnudándole le echaron encima un manto de grana y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le burlaban diciendo, hayas gozo, rey de los judíos, y escupiendo en él, tomaban la caña y le herían en su cabeza. Y después que le hubieran escarnecido, le desnudaron y el manto y le vistieron de sus vestidos y le llevaron para colgarle en el madero. Y saliendo hallaron a un cireneo que se llamaba Simón, a este cargaron para que llevase su madero. Y como llegaron al lugar que se llamaba Gólgota, que es dicho el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel y gustándolo no quiso beberlo. Pequeño comentario ahí, vinagre con hiel era como una combinación, ¿no? Que tenía como un efecto medicinal, pero no, Jesús no bebió, no quiso beber eso. Y después que le hubieron, o sea, medicinal, perdón, en el sentido de para como calmar el dolor, porque Jesús está completamente golpeado, ensangrentado. Los latigazos le habían abierto su carne, amigos, de su espalda. Su cara completamente golpeada, ensangrentada, o sea, ni se lo podía reconocer. Wow. Pero él no bebió esta mezcla de vinagre con hielo. Bueno, sigo. Y después que le hubieron colgado del madero, repartieron sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces colgaron en maderos con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le decían injurias, meneando sus cabezas y diciendo, tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende del madero. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora del madero y creeremos a él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo también le injuriaban los ladrones que estaban colgados en maderos con él. O sea que por un rato los 2 ladrones
le injuriaban. Y ya más adelante, no está en este evangelio, me parece que está en el evangelio de Lucas o Marcos, no estoy segura. Más adelante es que un ladrón se arrepintió, ¿no? Pero por mucho rato los dos le injuriaban a Jesús. Seguimos. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y cerca de la hora novena, las 3 de la tarde, Jesús exclamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A ver, ¿por qué dijo Jesús esto? Porque en el momento que él fue crucificado, hay un momento en que Jesús, siendo inocente, fue hecho pecado. Ahora, él nunca pecó, pero él fue hecho pecado para pagar por nuestros pecados, para pagar por los pecados de toda la humanidad, ¿entienden? O sea, él no pecó nunca, pero por un momento en la cruz él fue hecho pecado. Entonces, en ese momento él no dice Padre, porque vieron como él siempre cuando oraba decía Padre, Padre, ¿no? Que se haga tu voluntad. Y en ese momento él dice Dios mío, ¿por qué? Porque en ese momento que fue hecho pecado, ya el pecado separa a la gente de Dios. Hay una separación, como un abismo. Es una separación inmensa y imposible de juntar. Una separación que es imposible de juntar. Entonces, en el momento que Jesús fue hecho pecado, él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían, a Elías llama este. Y luego, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le daba de beber. Y los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. ¿Vieron qué falta de misericordia, ¿no? Qué cruel, qué malo y crueles podemos ser los seres humanos, ¿no? Un hombre inocente, que ha hecho miles de milagros, yo no sé cuántos, pero miles de milagros, miles y miles de milagros, se ha alimentado, curado, sacado demonios de gente, pero solamente ha hecho cosas, sanar a la gente, ¿no? Y no tienen misericordia, o sea, qué malo puede ser el ser humano, la verdad. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu. Él entregó su Espíritu, ¿no? Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló y las piedras cendieron. Entonces, en el momento que Jesús murió, amigos, ¿qué pasó esto del velo del templo? Es cierto que Israel tenía su templo. Antes había sido un tabernáculo, como una carpa, y en el tabernáculo y en el templo habían dos partes. Adentro, bueno, afuera había un patio, ¿no? Con el altar, pero adentro del templo habían dos partes, amigos. Una parte del lugar santo, que solamente los sacerdotes podían ir. Primero que los sacerdotes solo podían ir. Y otra parte que estaba separada por el velo del lugar santísimo. El lugar santo que iban los sacerdotes, y el lugar santísimo, amigos, ni siquiera solamente el sumo sacerdote podía ir al lugar santísimo una vez al año. Una vez al año, y siguiendo instrucciones estrictas. ¿Entienden? Entonces, ¿qué significa eso? Que el velo significa la separación de Dios con los hombres. El hombre decidió separarse de Dios cuando pecó. Entonces, cuando el hombre pecó, creó un abismo entre el hombre y Dios. Entonces, el velo representa esa separación del hombre y Dios, que Dios es tan santo, tan puro, tan limpio, tan perfecto, tan santo, y Dios no puede estar con el pecado, con los pecados, no puede, porque es muy santo, ¿entienden? Entonces, el velo es esa separación. El lugar santísimo en el templo representaba a Dios, ¿no? El lugar donde estaba Dios, y el lugar santo donde podían entrar los sacerdotes. Pero ¿qué pasó, amigos? Cuando Jesús murió en la cruz, el velo se rompió. ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? Que con su muerte Jesús nos dio acceso a Dios Padre. O sea, Jesús es el acceso, es la única puerta, es la puerta a Dios para el acceso. Entonces, Jesús hace que sea posible
para nosotros ir directamente a Dios sin necesidad de un sacerdote, sin necesidad de nadie. Jesús es el mediador. Jesús es el único intercesor mediador. Entonces Jesús hace posible que nosotros tengamos acceso a Dios. Ya ese abismo ya no está, ya el velo ya no está. La muerte y resurrección de Jesús hacen que nosotros tengamos acceso a Dios Padre sin necesidad de ir a ninguna otra persona o ningún otro ser. No hay otro intercesor. El único intercesor mediador es Jesús, nadie más. Ningún santo, ningún sacerdote, ni aquel ser que no es una deidad que tienen santos, deidades. No, el único intercesor mediador es Jesús, nadie más. Jesús es el único que murió en la cruz. Díganme, ¿quién más murió en la cruz? Nadie más. ¿Quién murió en la cruz por mis pecados y por tus pecados? Solo Jesús. ¿Alguien más murió en la cruz rompiendo el velo del templo? No, nadie. Nadie, solo Jesús. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rompió en dos de alto a bajo y la tierra tembló. ¿Qué quiere decir? Que su muerte, el sacrificio de Jesús nos da acceso a Dios Padre. El sacrificio de Jesús, nadie más. ¿Ok? Y no solamente eso, hubo un terremoto, un gran terremoto. Ahora, yo nunca he visto el templo ni nada, pero lo que sé, amigos, que el velo del templo estaba sobre como una viga, una piedra grandísima que cómo se iba a romper. Eso tenía que ser una cosa de Dios, ¿no? Imposible. Se rompió de arriba abajo. Dios mismo rompió ese velo cuando Jesús murió, dándonos acceso a Dios Padre a través de solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Nadie más, nadie es intercesor, nadie es mediador, solo Jesús. Porque muchas religiones han dicho muchas mentiras y hasta ahora las dicen. Meten a Jesús y meten a otros seres, a otras personas. No, solo Jesús. No, que fulano de tal es intercesor, fulano de tal es mediador. No, solo Jesús. ¿Vieron lo que dice acá? Solo Jesús. Fulano de tal murió por tus pecados en la cruz. No, fulano de tal murió por tus pecados en la cruz. No, solo Jesús murió por tus pecados y por mis pecados en la cruz. Solo Jesús. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahora es una parte un poco extraña, ¿no? Pero voy a comentar sobre eso. Y salidos de los sepulcros después de su resurrección vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas personas que eran salvas con la muerte y resurrección de Jesús volvieron a la vida. Volvieron a la vida. ¿Por qué, amigos? Porque Jesús es vida y Él da vida. Entonces se piensa, yo no estoy segura de esto, pero hay libros que se han escrito sobre esto de gente seria, ¿no? Se piensa que esta gente que resucitó cuando Jesús ya se fue, cuando Jesús resucitó y ya fue ascendido, estas personas, o sea, Jesús también se las llevó. Eso es lo que se piensa, yo no estoy segura. Pero parece algo extraño, ¿no? O sea, la muerte de Jesús, el hecho de que su cuerpo toque la tierra, dio vida a muchos que eran salvos, ¿no? Que creían y amaban a Dios. Bueno, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera diciendo, verdaderamente Hijo de Dios era este. O sea, hasta el centurión, amigos, que era pagano, no era judío, él creyó en Jesús y por esto estoy segura que está en el cielo.
por creer. Estaba allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de Galilea a Jesús sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena y María de Jacobo y la madre de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, o sea, en la tarde del día, llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús. Y este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Entonces, tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Entonces José de Arimatea, que también era discípulo de Jesús, y también creo que era miembro del Sanedrín, del consejo de los líderes religiosos. Ahí en ese consejo estaba José de Arimatea, me parece, y también se acuerdan de Nicodemo, que también era un discípulo secreto de Jesús. Era de todo el consejo que decidieron condenarlo a muerte, habían uno o dos que eran discípulos de Jesús y eran muy poquitos para poder decidir a salvar a Jesús. Eran 2 de 70, me parece, o 71. José de Arimatea y Nicodemo. Y José de Arimatea pidió a Pilato, no sé si en Juan o en Lucas está que pidió osadamente, fue donde Pilato con mucha seguridad y les pidió el cuerpo de Jesús y lo bajó. ¿Y se imaginan, amigos? Ay, ir hasta la cruz y bajar el cuerpo de Jesús, ¿no? Qué conmovedor, ¿no? Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y el siguiente día, que es el segundo día de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después del tercer día resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, para que no vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: tenéis la guardia, id a asegurarlo como sabéis. Y yendo ellos aseguraron el sepulcro con guardia, sellando la piedra. O sea que prácticamente se aseguraron que la piedra, pero que era una roca gigante que no se podía abrir, una persona sola no podía abrir esa roca, se aseguraron de que esté cerrada. ¿Quién iba a entrar ahí? Una tremenda roca que no se podía mover. Tenían que venir varias personas a abrir, esa roca no se podía mover. Bueno, nos quedamos ahí. Hasta mañana. Chao.